Señor, dices en tu palabra, invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Señor, te invocamos no desesperadamente, te invocamos porque encontramos que en tu palabra dices que tú eres a quien debemos recurrir en cualquier situación, sean en las crisis o sean también en las situaciones donde todo ha salido bien. Como dices también en tu palabra, que tú eres nuestra hermosa herencia. Tú eres todo lo que tenemos en este mundo. Y de este mundo lo único que sacaremos será el día que nos vayamos, será tu presencia. Nos iremos contigo. Y eso cambia todo. Eso hace diferente y nos da propósito y nos da esperanza. En esta mañana queremos pedirte que limpies todo lo que pueda estorbar, toda roca, toda dureza de nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que quites toda amargura, toda tristeza, toda soledad, toda angustia, todo temor. Gracias por darnos estas porciones de tu palabra que nos ayudan a enfrentar los pecados que en la vida diaria enfrenta cada cristiano y saber cómo ir venciendo cada uno de ellos. Gracias porque vemos la realidad y la practicidad de tu palabra y vemos que a través de ella adquirimos la fortaleza, la fe, la palabra específica para vencer cualquiera de nuestros enemigos espirituales, incluyendo tal vez el peor, que es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza caída. Te pedimos que esta palabra nos transforme. Gracias te damos, nos humillamos delante de ti, Señor. Creemos, Dios, que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, el día de hoy les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 6, y vamos a estudiar del verso 25 al verso 32. El título va a aparecer en la pantalla, el título de nuestro mensaje aparecerá. Estamos estudiando ¿a quién? A Gedeón. Y así como serie, como en la actualidad, ¿no? Como serie, el capítulo de hoy se va a tratar de la primer misión que Dios le encomendó a Gedeón. Y la misión consta de dos cosas, o bueno, es una misión que tiene dos actividades. La primera es derribar y la segunda es construir. Derribar un altar y construir un altar. Esta historia, esta porción de la historia, ¿se acuerdan ustedes que al principio comenzamos viendo quiénes representan los amalecitas y los madianitas? ¿A quién representa Amalek? Ya lo hemos visto, la carne. ¿Qué es la carne? Para que nos quede así como más claro. ¿Qué es la carne? Porque la carne va a desaparecer o se va a morir cuando se muere el cuerpo y no trasciende por la gracia de Dios a la eternidad con nosotros. Se queda este cuerpo, dice la Escritura, muerto. No. 1 Corintios han leído 15. Y resucita un cuerpo semejante al del Señor Jesús, glorificado. Un cuerpo sin pecado. De acuerdo a la teología del pecado, el pecado entró en nosotros, y el pecado produjo muerte espiritual, la muerte física, pero también una naturaleza de pecado. Cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, la naturaleza de pecado sigue estando, pero recibimos una nueva naturaleza. ¿La naturaleza de quién? De Jesús. Y por eso es que tenemos una lucha diaria
en nuestra cabeza, en nuestra alma, boom, 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 esto es lo correcto, pero no, yo no quiero porque va, no. Y generalmente gana la parte caprichosa, la parte caída, por así decirlo. Entonces, somos regenerados, recibimos una nueva naturaleza, pero la condenación por nuestros pecados queda saldada, ya no estamos condenados, ya no somos esclavos del pecado, aunque se le conoce como el pecado residual, ¿sí? La naturaleza caída. ¿Cuál es el trabajo de nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida a partir del momento que nacemos de nuevo hasta que morimos? La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Que es la segunda etapa de la salvación. La salvación, 3 etapas. Justificación, somos declarados ya sin culpa, porque ya se pagó, porque ya alguien nos aplicó su justicia, que fue Jesús. La segunda parte es la santificación, que se trata de la victoria sobre el poder del pecado. Diariamente vamos a buscar la victoria sobre el poder del pecado, o sea, el pecado que obra en nuestra carne, entiéndanlo así, tu carne te quiere matar. Así. No, pero es que nada más se me antojó esto, no, es que mira, a mí me gusta esto, no, yo pienso de esta manera. Si no gobierna Cristo por medio de su palabra, ¿sabes quién te va a gobernar? La carne. Pero la carne es como el comunismo. La carne te quiere robar toda la bendición, toda la gracia de Dios, ¿sí? La carne quiere matarte. ¿Cómo te mata? A través principalmente de tu carácter. ¿Quién te mete en problemas con la gente? No necesitas que muchas veces llegue alguien externo, uno con sus actitudes. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Que una mosca echa a perder todo el perfume. Una actitud, puede uno ser así, wow, una actitud de acá. Entonces, en cuanto al libro de Jueces, el libro de Jueces nos enseña a vencer a la carne, ¿sí? En el caso de lo que estamos estudiando de Gedeón, ya vimos que el pueblo está padeciendo porque cayeron en idolatría. Sí, ¿cuál fue específicamente la idolatría en la que cayeron el pueblo de Israel en la temporada de Gedeón? Básicamente fue en su propio carácter, en su propia fuerza. Cuando tú confías en ti, cuando tú levantas un ídolo, el ídolo te va a fallar, tu carne te va a traicionar. Y entonces empiezan los pensamientos de, ¿y mañana qué va a pasar? Y entonces le tienes miedo al futuro, le tienes miedo a la gente, le tienes miedo a equivocarte, te vuelves perfeccionista y empiezan a hacer un montón de cosas que intentas de alguna manera vencer el miedo al fracaso o el miedo a la incertidumbre, pero en tus propios términos y en tus propios medios. Y por eso es que uno se llena de miedo. Cuando Adán cayó y pecó contra el Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Intentó esconderse de Dios, alejarse de Dios y dice, es que tuve miedo. ¿Sí? Entonces, el pecado, ¿cuál fue el pecado de Adán? Bueno, la desobediencia, así en forma sencilla. Pero ¿qué fue lo que motivó a Adán a desobedecer a Dios? Dios le dijo, mira, todo esto es tuyo, ¿no? Comida, tú gobiernas, tú esto. Y lo único que Adán tenía que hacer, ¿cuál era? Estar sometido, a la guía, al gobierno. Y el gobierno se trataba de un límite, de una prohibición. No comas esto. Pero viene el diablo, la serpiente, dice, ¿cómo? ¿Por qué Dios no quiere? Sabe que vas a ser igual que él.
Y entonces, ¿qué fue lo que motivó a Adán que cayera? Su orgullo. O sea, yo puedo tener más de lo que Dios me da. Su codicia. Es que yo puedo ser más de lo que Dios me ha hecho. Igual que Satanás. Uh-huh. Entonces, cuando uno cree, no es consciente. Esa es la carne. No eres consciente de que crees que eres mejor que Dios. No eres consciente de que crees que tus métodos y tus pensamientos son mejores que los que Dios, lo que Dios manda. O sea, tú no lo dices y a lo mejor no de una forma descarada como creyente lo haces, pero vives haciendo o practicándolo. Y cuando te dice alguien, ¿por qué hiciste eso? No, es que yo pensé. ¿Y dónde en ese tu pensamiento está Dios? O sea, ¿dónde, en qué parte Dios está en el centro o está gobernando esa decisión? No, bueno, lo que pasa, pues, no, ¿y qué pasa entonces ahora? Pues ahora uno ya se pone violento, ¿no? No, a mí no me vas a venir a regañar porque tú, y te le vas encima al otro, ¿y tú quién eres para decirme? ¿Por qué? Porque nuestra carne, ¿qué está haciendo? Nos está gobernando. El resultado es que llega un momento en que mi carne, no nos alcanza para vencer todo lo que enfrentamos en el mundo y se nos viene el miedo. Entonces acaba uno huyendo, escondiéndose, abortando la misión. Más o menos vamos bien, estoy dándoles como el repaso de todo lo que hemos estado viendo. Y entonces Dios, para salvar a su pueblo, va a levantar a un hombre, pero ese hombre necesita primero ¿qué? Porque no es un superhéroe. Además, los superhéroes no son superhéroes, son bien malos. Pero ese hombre llamado Gedeón, para ser instrumento de Dios, el hombre solamente puede ser instrumento de Dios. Tristemente veremos el final de la historia de Gedeón, enloquece. Pero para ser un instrumento de Dios necesitaba salvación, necesitaba regeneración. ¿Se acuerdan? Está, oye, varón, valiente guerrero, varón fuerte y esforzado, y ¿dónde está Dios? Y contra Dios. O sea, él no pensó en lo que ya había dicho el profeta, en lo que dice la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen ni semejanza, no te inclinarás a ella, no las honrarás. No, Gedeón, ¿qué hizo? Sobre Dios. O sea, nosotros estamos bien, pero Dios está mal. Eso es lo que hace uno. Eso es lo que nos lleva a estos momentos y a estas crisis. Te olvidas, o sea, Dios es el culpable. Tú y yo somos, pero hasta no nuestra calle. Como los bebitos, ¿no? Parece angelito. Yo no creo que un ángel parezca un bebé, de acuerdo a la Biblia, ¿no? No sé quién ha visto un ángel con cara de bebé, pero no parecen ángeles. Entonces, vemos cómo Dios habla y qué fue lo que cambió el corazón de Gedeón. Que el Señor, el ángel, le prometió ¿qué? Su presencia. El Señor está contigo. No, carada, mira, ve con esta tu fuerza y los vas a vencer. No, si el Señor está conmigo, a ver, ¿no? Y bueno, 3 veces insistiendo, la presencia, la presencia, la presencia de Dios. Eso es lo que cambia el corazón, la presencia de Dios. Se hace el sacrificio y entonces dice, ay de mí, me voy a morir. Porque ahora entiende que se quejó nada menos que contra Dios, con Dios. O sea, se hace su cara. Y dice, ¿qué le dijo el Señor? No vas a morir. Pero ese no vas a morir, ¿cómo se entiende? No sé si quedó claro. ¿Cómo se entiende? No vas a morir. ¿No vas a morir porque eres bueno? No vas a morir porque, bueno, mira, Dios es amor. Y Dios no, al final no te va a castigar. Mira, mismo que te castigue. Si Dios es amor. ¿Sí? Esa sería la línea. Sabemos que no es así. Porque eso iría en contra de la justicia de Dios. ¿Por qué no murió Gedeón? ¿Por qué Dios le dijo, no vas a morir? Porque alguien ya murió. ¿Quién murió? El sacrificio que representaba y apuntaba ¿a quién? A Jesús.
O sea, no fue de que, échale ganas, mira, ya, no te preocupes, ya está bien, ya. Niña Laura, tus berrinches no pasa nada. Es esto, no es testimonio. ¿No? No pasa nada. ¿Sí? No es así. No es que Dios te pasa por alto. Ah, mira, te equivocaste. Ah, yo sé, tu pobrecito, tu carne, ¿verdad? Siempre te está. No, es porque alguien murió. ¿Sí? Por eso es que Gedeón dijo al Señor, no te preocupes, no vas a morir. Y entonces Gedeón dice, Jehová es mi paz. Y Dios y yo estamos en paz. Ahora Gedeón, ya con esa relación restaurada con Dios, ahora sí está listo para hacer el siguiente paso, para que el Señor lo vaya a convertir en el libertador. Todavía no va a libertar, pero ya está, ya pasó el primer paso, ahora viene el segundo paso. La misión comienza con ¿qué? Dice, esa misma noche, el verso 25, dice, esa misma noche le dijo, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Dios quería libertar a su pueblo Israel, pero tenía que libertar primero a quién. ¿Quién tenía? ¿Por qué Israel era esclavo de sus pasiones y esclavo de sus miedos? Porque había caído en idolatría. ¿A quién idolatraban? Específicamente sus fuerzas. ¿Por qué decimos esto? Para que quede muy claro. ¿Se acuerdan? Dios les dice a Gedeón, vas a hacer esto, vas a hacer eso más adelante. Nada más es como un spoiler, como las escenas futuras. Pero le dice, y Gedeón convoca a todo Israel, ¿se acuerdan? Bueno, convoca a todo Israel. Y llegan, eran 30 y tantos mil soldados, ¿se acuerdan? Y entonces le dice el Señor, son muchos. Y el pueblo va a decir, cuando ganen, que fue porque ellos podían. Entonces, y vemos la historia de Gedeón, que ya que ganan, no, gobiérnanos, no, tus hijos, no, pero denme sus aretitos, denme su oro, y se hace o sea, eh, Dios, vean, no me vean a mí, fue Dios, pero, pero aquí está acuérdense que, ¿a quién usó Dios? Entonces, muy dedicado, consagrado, pero aquí hay un efod, y dice la Biblia que ese efod se convirtió en idolatría. Entonces, ¿a quién idolatraban? Sus fuerzas, sus capacidades, nosotros. ¿Qué le dice el Señor a Gedeón? Mira, antes de poder usar, tienes un problema en tu casa. ¿Tienes un problema en dónde? En tu corazón. Y tienes que ir y derribar un altar que levantaron a Baal. Y además junto a Baal está Acera. Y Acera tiene que ver todo con la sensualidad. Y la sensualidad sí principalmente es inmoralidad. Pero, pero son las pasiones. No, es que yo por la buena soy buena gente, pero por la mala que no me busco, ¿no? Así de agárrenme porque no me suelten, ¿sí o no? O sea, soy pasional, ¿no? Soy entonces, tiene que derribar ese altar. Esa es la primera parte de la misión. Ve y derriba ese altar. Verso 26 dice, y después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. No puede haber dos altares. No podemos tener lealtad por Dios y lealtad por nosotros mismos. Nuestros métodos no deben de competir contra Dios. Hoy se enseña mucho que la santificación es como un conjunto de esfuerzos. Dios ya te dio, ya hizo la salvación, ya tú eres justo, ya eres
ya has sido perdonado, pero ahora te toca esforzarte porque tú seas santo. Tú tienes que esforzarte. Porque la Biblia dice que debemos de buscar y que debemos de hacer y que debemos de... Es, sinceramente, es este paso, así como el primero de la justificación, la santificación es un reto irlo entendiendo. Pero nosotros no vencemos el pecado. Y para entender más claramente la santificación, el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas es así como especial para revelarnos cómo debemos de llevar a cabo cómo se lleva a cabo la santificación. Y el apóstol Pablo comienza diciéndoles, empezaron por la fe y van a continuar por las obras. O sea, ya fueron salvos por gracia, por medio de la fe. ¿En qué momento cambió eso en el plan de Dios? Ahora esfuérzate. Sí, dice la Biblia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ese esfuérzate es en dunamó, es empodérate, ¿no? Adquiere, saca poder de la gracia de Dios. ¿La gracia de Dios qué es? La influencia divina en el corazón humano y su resultado en la vida. ¿Cómo me empodero? ¿Cómo me esfuerzo en la gracia? ¿Cómo me lleno de gracia? En la presencia de Dios. Cuando yo busco la presencia de Dios no es cerrar los ojos y quedar tu mente en blanco. Buscar la presencia de Dios es meditar las Escrituras, es orar sobre la Biblia, que puedes a veces, así en tu desesperación, decir, ayúdame, Señor, pero ¿cuál es la oración que tiene poder? La oración que resulta de la palabra de Dios. Enséñanos a orar, le dijeron al Señor Jesús. ¿Cómo oras tú? Bueno, y comienza con el Padre Nuestro. ¿Cómo ora María? ¿Cómo ora Ana? ¿Cómo oraba David? Todos oraban, ¿qué? ¿Basados en quién? ¿En sus emociones? ¿En sus ideas? En lo que Dios dice en su palabra. En cómo Dios me revela su carácter. Entonces, esa es la forma de buscar la presencia de Dios, y en la presencia de Dios recibo el poder, la fuerza, la gracia para caminar, para que el Espíritu Santo, Él haga la obra de santificación. Porque dice el Señor en Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, porque mi justicia para mí es justa. Mi santidad para mí, ¿quién de aquí no se siente santo? Bueno, ya, sí me entienden. Pero de afuera, ¿se acuerdan que les he dado muchas veces el ejemplo? Vas y comes taquitos, ¿no? ¿Se acuerdan que un día les dije, estamos comiendo tacos y Yuri estaba junto a mí? Y le digo, regálame uno de esos, ¿no? Y me dice, no, ¿cómo no? Y le quito un taco. Y cuando le hago así, no era Uri. Era otra persona. Y le digo, perdón. Y es que estaba mi hermano. Entonces le dije, denle un taco, por favor, denle un taco, que pida. Perdón. Y sí, así como que, pero, no. Bueno, cuando uno está comiendo tacos, de repente todo así como ahorita se sonrieron. Y uno le ve y dice uno, ¿no? Nadie te dice, pero todos se dan cuenta que comiste tacos y que además tienes evidencia de los tacos. Y te ves mal, ¿sí o no? Tú no sabes, pero te ves mal. Tu justicia es así. Es como eso que queda ahí. Tú crees que estás bien, pero realmente ¿cómo estás? De acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, por eso es que el que debe santificarnos, ¿quién es? El Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. La santificación la produce el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace semejantes a Cristo. ¿Sí? Entonces,
el Espíritu Santo es el que nos va a santificar y nos va a hacer a la imagen de Jesús. Ok, tiene que haber una sola lealtad en mi corazón. ¿Y mi lealtad a quién debe ser? Creo que nada más hay un cristiano. ¿La lealtad a quién debe ser? A Jesús, a Jesucristo. ¿Cómo es que puedo ser leal a Jesús? Miren, para que nos demos un ejemplo de cómo somos, de cómo el pecado, cómo la carne nos puede hacer. ¡Ah! ¿Se acuerdan de Pedro? El apóstol Pedro. Le dice el Señor Jesús, oren para que no entren en tentación. No, si te has de morir, yo me muero primero. No, no, no. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. ¿Cuántas? No, 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 no. Y a la 3 horas después, ¿qué estaba haciendo Pedro? Maldiciendo, que me caiga una maldición, no conozco a ese hombre. Pedro, no nos comparamos con nadie, pero ahí está el ejemplo de que en cualquier momento, no vas a decir, no conozco a Jesús, no, pero con tu vida, te invitan que fue 14, ¿no? Decíamos, vamos a juntar, bueno, alguien dijo, vamos a juntar la Navidad y el 14 de febrero, y bueno, era el día de la amistad, ok. Y alguien dijo, que sea el día de la amistad con Jesucristo. Ah, pues ahora, ¿verdad? Ok. ¿Cuánta gente ayer le rindió su corazón a la inmoralidad? Ustedes no saben cuántos abortos va a haber causados por la inmoralidad que todo el mundo hizo ayer. Ay, el 14 de febrero, vamos a por la amistad. ¿La amistad? ¿Bebiendo? Un día un amigo y yo estábamos platicando y dijo, si fuéramos amigos, no estaríamos aquí. Y le dije, tienes razón. Le digo, y eso me da tristeza porque entonces no podemos, si realmente somos amigos, no podemos volver a estar juntos. Y no nos volvimos a ver. Y no lo he vuelto a ver. Y sí le tenía aprecio. Pero es real. Alguien que te invita a beber, que te invita a ser inmoral, que promueve que vaya a pasar algo. ¿Saben cuántas personas se infectaron ayer del SIDA? Ni siquiera hay estadísticas. Ya no hay estadísticas. ¿Sabes cuántas personas tienen problemas venéreos a partir de ayer o de años pasados? No podemos tener una lealtad dividida. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Pero como yo no puedo vencer el pecado, porque si yo pudiera vencer el pecado o a mi carne, entonces Jesús no tendría que haber venido. Tengo que recurrir ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo? A través de lo que estamos haciendo, entendiendo qué dice Dios. ¿Y qué podríamos decir? Dios le dijo a Gedeón, mira, ya eres salvo, pero quiero usarte. ¿Y eso podría aplicar a quién? Al de al lado tuyo, dile, hey, creo que... No. Y si está medio dormido, bueno, no, se vaya a despertar de malas. ¿A quién quiere usar Dios? A cada uno. Pero dice, hay un altar ahí. Hay un altar ahí y no puede, o me adoras a mí o te adoras a ti. Y va a haber muchos altares que derribar. No solamente es el orgullo de que yo puedo. Porque en esta sociedad de méritos, ¿de qué se trata? De que el que más hace, ¿no? Alcanza más o es mejor. En la vida cristiana no es que seamos flojos. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo, eso sí, es el trabajo de nuestra vida. ¿Cuál es? Buscar el rostro de Dios. ¿Cómo sería buscar el rostro de Dios? Así, literalmente, ¿cómo se les ocurre buscarle? Han visto que, es que hay que buscarle la cara. Es que está de malas, hay que buscarle la cara. ¿Qué es eso? ¿Eh? Acercamiento. Literalmente es así. Ey, ay.
Es, sí, buscarle, alegrarle, ay, que se le quite su... ¿No? Sería así. ¿Cómo buscamos alegrar el rostro de Dios? ¿Se acuerdan de la bendición sacerdotal? Dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, o dibuje una sonrisa para ti. ¿Qué cosas le hacen al Señor que se alegre? En la vida del Señor Jesús, ¿cuáles fueron de las cosas que lo sorprendieron y lo alegraban? La fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está conmigo, pero voy a buscar tu rostro. Señor, así, o sea, ¿tú crees que Dios se enojaría si tú te actuaras de esa manera? Señor. ¿Se acuerdan? Algún día yo les dije a alguien, ¿algún día le has contado un chiste a Dios? Y así como que la gente, a ver, a mí me contaban luego chistes, a Abio, Aarón, y tan solo por el hecho de quererte hacer reír. ¿Tú qué decías? ¿Te daba risa? ¿No? ¿Sí o no? Alguien me contó un chiste que decía, había un perrito que se llamaba, ¿cómo? Resistol. Y se cayó y se pegó. ¿No? Y hasta ustedes se rieron. O sea, ¿creen que Dios no se agrada de eso? ¿No dice Dios que quiere que seamos alegres? ¿No es un mandamiento que tengamos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Eh? La carta de Filipenses es una carta a personas que están de veras en una situación bien crítica en todos los aspectos. Y el Señor, ¿qué creen que les dice? Alégrense, pero es alégrense en el Señor. Sí, sí, vamos, o sea, es buscar la presencia de Dios, es tirar. Dios, ya me di cuenta de esto. Es algo tan natural el hacer, el buscar salir por nuestros esfuerzos. Miren, no tienes dinero. ¿Qué haces? Ya sé, le voy a hacer así, esto y esto. No, mira, yo sí, yo empiezo con que gane, pa. ¿Qué haces? ¿A quién estás recurriendo? Mis capacidades, ¿sabes qué? No, mira, ya, de plano, me voy y hago esto, consigo esto, ya, en último, aquí, pum, y así le hacemos. ¿A quién vas y recurres? ¿A quién estás recurriendo? A lo que tú crees. No, ¿sabes qué? Mira, ni modo, vamos a hacerle y metemos un tarjetazo, no, vamos y pedimos dinero y así le hacemos. ¿A quién recurriste? Y después, ¿cuál es la consecuencia? Que tu ídolo, o sea, tú y tus decisiones, ¿qué crees? Que te hundiste, te hundieron, te hicieron pedazos. ¿A quién tiene uno que recurrir? Así, con esa desesperación, Dios, en vez de decir, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a vender la guitarra, ya sé el teléfono, boom. O hay gente que va al empeño, ¿no? Al empeño. Espérame. Entonces yo confío más en que eso me va a sacar del problema. ¿A quién tengo que correr? Señor, mira, yo no tengo. Si me dices que lo venda, lo vendo. No tengo problema porque no estoy arraigado a las cosas, pero las cosas no son quien me van a salvar, eres tú. Y Señor, aquí espero, dime qué hacemos, dime qué hacemos, dime qué hacemos, dime qué hacemos. Y mientras esperas, tienes una lucha, porque dice Santiago, tener por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os encontréis en diversas pruebas. Y esa palabra habla de tentaciones, de exámenes de la fe y de ataques del enemigo. Abarca las tres. Y te dice el Señor, alégrate cuando estés atravesando ese tipo de cosas. Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe, ¿qué creen?
tiene un proceso, tiene un propósito. Dios la va a usar para algo bueno. La prueba de vuestra fe produce resistencia, capacidad de aguante, soporte, pero tenga la paciencia, su obra completa, no a la mitad. Mira, es que esto es chino. Se parece mucho, pero es chino. No es piratería. No hay fe pirata, ¿no? Encontramos un término nuevo, apúntenlo. Ese es nuestro. Hay que patentarlo. La fe pirata. No es una fe pirata. Santiago se trata de cómo Santiago te enseña que la fe se demuestra de diferentes formas en diferentes circunstancias. ¿Quieres saber de fe? ¿Cómo se vive la fe? ¿Cómo se ve la fe? Lee Santiago. Lean la Biblia, ¿no? Leamos la Biblia. Entonces, dice el Señor, cuando derrumbes el altar, vas a levantar otro altar para mí. Y ahora sí vas a hacer un sacrificio. Y vas a usar, no las piedras del altar de Baal, pero la madera de acera, ¿sí? Y la madera representa siempre ¿qué? La humanidad, ¿sí? La madera la vas a usar de leña. Y ahí vas a sacrificar ese toro, el mejor toro de tu papá, el mejor, el más fuerte. Ahí lo vas a sacrificar. Y todo dice la Biblia que Gedeón sí obedece. Porque la fe no es perfecta, se va perfeccionando, va creciendo, va avanzando. Dice Gedeón, sí va, pero dice, llevó a 10 de sus criados. El número 10 en la Biblia representa la fe obediente, obediencia. Va y lleva 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero es la palabra pero, ya sabes, cuando alguien dice pero, dices ya perdí. Ahí dice, pero lo hizo de noche. Y lo dice claramente, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Gedeón, como dijimos, no era pobre, no era una persona, no, era de carácter. Y era famoso, y era de dinero, y su familia era influyente dentro del pueblo de Israel. Porque cuando hizo eso, todos se dieron cuenta. Ahora, ya derribó, ya construyó y dijo, Dios, aquí está mi lealtad a ti. Y vamos a hacerlo. ¿Creen que la historia va a ser fácil? ¿Por qué entonces, cuando leemos eso, decimos, no, pues la historia no puede ser fácil? ¿Por qué entonces nosotros queremos que las historias sean fáciles, las historias de la fe sean fáciles? ¿Se han dado cuenta? Yo le digo, Señor, mira, si yo no tuviera problemas, mira, yo estaría... Digo, es una oración que un día me di cuenta y dije, es egoísta. Y es la misma oración que tenemos todos, Señor, mira, tú quítame los problemas del alrededor y yo te voy a servir. Jesús vivió de esa manera. Y si Jesús es el ejemplo, el autor y consumador de la fe, nosotros vamos a ser diferentes al Señor Jesús. Digo, no vamos a enfrentar lo que Él no podríamos. Pero vemos cómo Dios nos enseña que necesitamos fe, necesitamos gracia, necesitamos el poder de Dios, porque vamos a enfrentar, al querer seguir a Dios, servir a Dios, vamos a enfrentar una batalla espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Que todos se levantaron, dice del 29 en adelante. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron que había sido Gedeón, hijo de Joás. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ya déjalo. Fueron y dijeron, saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Va a haber una lucha. El diablo va a querer contraatacar. Les he dicho, mira, ayer vamos y compartes y predicas. Tienes que orar y decir, Señor, gracias, bendito Dios, pero líbranos del mal. ¿Lo hizo o no lo hizo el Señor Jesús? ¿No nos enseñó a orar? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno.
líbranos de todo mal. Hay que orar. Hay que orar de esa manera. Oye, tenemos una gran victoria. Sí, pero sabemos que como león rugiente anda buscando a quién y a quién ataca. Según el contexto de Pedro, que está hablando sobre el orgullo y la soberbia, la rebeldía y la desobediencia, busca a las personas rebeldes, orgullosas, desobedientes. Son, mira, así como que le escurre la saliva al diablo, esas personas. Pero así que, ¿sabes cuál otra? El miedo. No, dice, mira, aquí ya, huele a miedo. Como los perros, ¿no? Que dicen que te huelen. No, no, no tengas miedo porque te huele. Y uno dice, no, no tengo miedo. Pero por dentro estás, no. ¿Cuál otro? Dice la Biblia. La amargura. De aquí no tenemos nada de eso. Voy a sacar mi lotería. Dice, entonces fueron y le dijeron, saca a tu hijo. ¿Cuál era el plan de Dios? Salvar a su pueblo. Pero había un problema, había idolatría en su corazón. Dios no puede usarnos. Estorba ese ídolo, ese altar que le tenemos. ¿Se acuerdan que los altares son los lugares de encuentro, de adoración? Cuando tú, ¿en qué usas tu mente? Un ídolo es lo que más, a lo que más le dedicas tiempo. Es lo que constantemente está en el centro de tu vida. Ese es el ídolo. Alrededor de lo que gira tu vida. El trabajo, el dinero, la posición, el relajo, nuestros pensamientos, nuestros problemas, lo que gire alrededor de lo que gira nuestra vida, ese es el ídolo. Así de fácil vas a encontrar cuáles son nuestros ídolos. Y vas viendo y dices, no puede ser, no puede ser. Y derribas el altar, pero debes de dejarlo derribado, porque hay quien regresa y otra vez. Cada historia del libro de Jueces, ¿qué pasaba? Otra vez había altares. Y yo antes decía, ¿y quién los construye? Hoy que entiendo que Dios está hablando en nuestro corazón, digo, ¿en qué momento? Los está uno constantemente construyendo. Entonces, hay un ídolo, hay algo que está a lo que estamos rindiéndole nuestra adoración, nos estamos inclinando ante eso, nos estamos rindiendo ante eso. ¿Qué dice el Señor? Aquí les dice Joás a los que van y defienden a Baal. ¿Y ustedes por qué defienden a Baal? Todo el que defienda a Baal, escuchen, tiene que morir hoy. La paga del pecado es muerte. Y no es metáfora. Dios estaba enojado y ahí le puso. Yo no me he muerto y he hecho de las mías. Mucha gente dice, así, descaradamente. La gente que está en la cárcel, pues a mí, mira, aquí estoy bien. O de todo. ¿Tú crees que, o sea, dice la Biblia, lo explica la Biblia, ¿por qué no se han muerto? ¿Por qué no me morí cuando debía de haber muerto? Dice que es por la paciencia de Dios, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Está esperando y está esperando y tú dices, ¿y por qué, Señor? Porque Dios está dándoles paciencia. Porque el día que llega el momento de su muerte, Dios va a descargar toda su ira sobre esas personas. No tenemos idea de lo que es la ira de Dios. Pero un ejemplo es, y espero que Dios nos dé la sensibilidad. Jesús, ¿se acuerdan qué pasó? Escurría y en la cruz, ¿qué gritó? Padre, Dios mío, Dios mío. ¿Le dolían los clavos? Sí, físicamente. Es que se iba a morir. ¿Sí? No. En la cruz, ¿qué fue lo que pasó?
¿Por qué me has abandonado? La ira de Dios sobre Jesús. El separarse es un concepto teológico bien tremendo, pero el que Dios lo vio como pecador por culpa de nosotros, eso fue lo que Jesús dijo. No puedo. Se pase de mí esta copa, Señor. No era la muerte, no era la traición. Sí era feo, le iba a doler, pero Jesús sabía que había venido. Pero la ira del Padre sobre él, y no la ira una, la ira de todos. Piense, el ídolo te va a matar. Tú te vas a traicionar y te vas a matar. Lo que tú más alabas, dedicas tiempo, esfuerzo, a lo que alrededor de lo que gira tu vida, nosotros mismos, es lo que nos va a llevar ¿a dónde? A la muerte eterna. Tú dices, yo ya soy salvo. La fe debe mostrarse en obras. No es que las presumas, es que la gente va a ver nuestras obras. La gente va a ver principalmente el carácter y el poder del Evangelio en nuestra vida, el carácter de Jesús y el poder del Evangelio. Una vida de un cristiano que no está consagrado a Dios es una vida que, ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta porque viven, son salvos, y sabes que tan salvos son que les va en feria. Pues te dices, pero Señor, ¿qué le...? Porque no ha consagrado su corazón a Dios. ¿Y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Bueno, un ejemplo es Jueces. Pero el Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si dejan de cumplir su función, si la sal deja de ser salada, ya no sirve para nada. ¿Y qué se hace? ¿Qué le hacían? La tiraban. Y la gente la pisa. ¿Qué le pasa a los cristianos cuando pierden su santidad, cuando pierden su capacidad o su influencia como cristianos? Nos va en feria. Nos hace pedazos el mundo. Se burlan de nosotros. Y más y más cosas, y más cosas. Y sabes, Dios permite mucho de esto. ¿Para qué? ¿Porque está enojado? Dios no es perfeccionista. Dios permite esto para que volteemos nuestra vista y le digamos, ayúdame, ya no sé qué hacer. Así, de veras, así de fácil. Ya no sé qué hacer. Sácame de esto. Ya no entiendo mi corazón, no entiendo, según yo estoy bien. Ayúdame. ¿Qué creen que va a hacer el Señor? ¿Qué creen que hace el Señor? Te ayuda, te saca. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El padre con el hijo pródigo. Vete de aquí, mira, te gastaste, y todavía quieres que te dé comer. ¿Y quieres que, o sea, y tú vas a rezar? Esto no es hotel. Lo diríamos mucho, ¿sí o no? ¿Qué hizo el padre? Cuando lo vio, salió. Ah, lo abrazó. ¿Cómo vendría el hijo pródigo después de estar con los cerdos? ¿Peor que el basurero? ¿Y qué hizo el padre? Lo abrazó. Mi hijo muerto era, pero ha resucitado. Así nos quiere el Padre. ¿No crees que es un buen momento? Viendo que el Señor te está diciendo, porque esta es la realidad. Esto es para ti y para mí. Tienes un altar. O a lo mejor varios, ya viste hoy, dices, Dios, es mucho. ¿Qué tienes que hacer? Mira, si te dijera hay que quitar el altar, son piedras muy pesadas. Hay que cortar la madera. ¿Sabes qué tienes que hacer? Algo bien difícil. Arrodillarte y decirle a Dios, ya me cansé. De verdad.
es arrojar, es decir, ya no. Ay, pero es que ¿qué tiene tantito? Es que ¿qué tiene esto? Y que tómate esto, y lo que cada uno tenga que quitar. Mis conceptos, mis ideas. Es que yo creo, es decirle a Dios, se acabó. Acuérdense, en el bautismo de Juan, el arrepentimiento que era bajar y ser bautizado representaba la muerte. Muere a eso. Muere a eso, así, renuncia a eso. Señor, en el nombre de Jesús, mira, no te prometo, pero ya no lo quiero. Ayúdame, te lo entrego. Pedirle perdón. Y buscar, Dios produce frutos de arrepentimiento. No seas tú, no puedes, no llenas Dios no nos dijo llena mi estándar, ya lo llenó Jesús. Si Jesús ya venció el pecado y Jesús vivió la vida santa, ¿quién nos va a ayudar a vivir la vida santa? El Señor Jesús. ¿Cómo? Nos dio su Espíritu. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay poder. Tú nada más haz lo que hizo Gedeón. Oye, pero es que nadie me vea. No, mira, no te hinques aquí y no grites tus pecados. Está bien. Así, sentado. Pero que haya arrepentimiento. Y si no sientes arrepentimiento, pídeselo al Señor. Señor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, haz esta obra. No me dejes salir igual. Que salga diferente. Un paso más, un escalón más. No es ser perfectos. Pero hace 8 días tuvimos uno, hace 15 otro, y dices, mi escalerita, ya siento como que avancé tantito, Señor. Y vamos, ¿no? Y vamos. Créanme que yo veo mis estudios y ahí me anoto y veo. Porque muchas cosas que digo no las apunte. De hecho, hoy se trabó esta cosa. Cristo venció el pecado. Cristo debe ser nuestro único Dios. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6:4? ¿Cuál es el Shema Israel? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjense en algo, la traducción 1 habla de unidad. ¿Podríamos decir, habla de la Trinidad? Sí. Pero se van al extremo, es un solo Dios y no puede tener hijo porque el único hijo de Dios es Israel. Y se acabó y así le hacemos y no hay Nuevo Testamento. Y por eso el Señor Jesús maldijo la higuera. ¿Que representa a quién? Básicamente al sistema religioso, no al pueblo, porque Dios ama a Israel. Entonces, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, podría traducirse así literalmente. Jehová es el único Dios. Es el único al que debemos de inclinarnos. ¿A quién le debemos dedicar más tiempo de nuestra vida? Yo sé que hay que trabajar y Dios no tiene problema con eso, ¿eh? Desde que amanecía hasta un poco antes de anochecer, los hombres se iban con sus hijos a trabajar y regresaban por la noche. Y mientras iban en el camino, ¿qué tenían que hacer? Enseñarle la palabra a sus hijos. Y cuando venían de regreso en el camino, y cuando estaban cada momento en su cabecita, tenían que estar pensando en quién es Dios. Nuestro Dios es único. ¿Qué quiero saber? ¿Qué puedo saber de Dios? Mira, Jesús dijo, ve las aves del cielo, no plantan, no esto, no trabajan, y el Señor las cuida y les da de comer. Ve la naturaleza y vas a conocer a Dios. Ve los cielos, ve cómo se dan las cosas, ve tu organismo. Podemos ver a Dios, dice que Dios se revela a través de la creación, de las cosas creadas, que no hay excusa. Pero la mejor revelación de Dios, ¿cuál es? Su palabra. Se los he hecho el texto de los devocionales de la Biblia. Meditemos en él. ¿Qué Dios me dice? ¿Qué te dice Dios? Quita ese ídolo, porque te está matando. ¿No te cansaste ya de sufrir? ¿No te cansaste de vivir en cuevas? De ver que ya no hombre, con esto me voy para arriba y ¡pa! Llegan y te roban todo, y te quitan todo, y te pisan, y te dejan en ceros.
Otra vez ya, ¿no? Gedeón ya tiene 6 sus pero que no me vean porque llegan y me quitan todo. Y las langostas cubriendo el cielo, haciendo el cielo oscuro. ¿No te has cansado? ¿No te has cansado de ver en tu corazón que su palabra no fluye? Que te sientes atorado lejos de Dios. Que hay gente que ya, ay, ir a la iglesia. No es una, no son dos. La mayor parte de la gente ya no quiere ir a la iglesia. Ya no creen en la presencia de Dios en la comunidad. Le decía a Laura, a partir de hoy soy eclesiastés, ¿no? En la semana. Creo que me hicieron una pregunta de Eclesiastés. Volví a darle a Eclesiastés porque Eclesiastés yo siempre que lo leía decía, este cuate estaba deprimido. Y yo dije, qué oportuno que haya vuelto a leer Eclesiastés, no me eché. Porque dije, sí, a veces la gente está así. Todo es vanidad. Pararte de nuevo, trabajar de nuevo, hacer de nuevo lo mismo, esto, lo otro, la iglesia, la Biblia, orar. ¿Para qué? ¿Para qué si no hay nada? ¿No te has cansado de eso? Acuérdense que Dios es un Dios vivo. ¿Dónde está el poder de Dios suministrándose en tu vida? A lo mejor no lo estás sintiendo, a lo mejor no lo estás viendo. Recuerden, lo vimos hace 8 días, no es maravillas, no es que, oh, se me apareció un ángel, me mandó la corte celestial de los ángeles azules el Señor y no es eso. Dios trabaja tan poderosamente que trabaja de manera invisible y en lo cotidiano. Tú lees la Biblia, vas, esto, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero estás hablando con Dios, estás pensando en Dios, Señor, esto, mira, ayúdame. Y cuando te das cuenta, empiezan a pasar cosas que no hubieras logrado. Se lo he dicho a Laura, mira, todo lo que has vivido es un milagro. Ni siquiera te hubiera yo llevado a comer tacos, como decía una persona. ¿Qué no te alcanza para llevar a tu esposa a comer tacos a la esquina? No me alcanza, no me alcanzaba. Todo lo que hemos tenido, nos lo ha dado el Señor. No hay nada que yo hubiera dicho, yo te lo di, ni a ellos. Todo nos lo dio Dios. Y tú dices, pero es que parece que no pasa nada. Mira, ni siquiera podemos decir que fieles somos a... No, no, la verdad es que no. Constantemente veo a Dios diciéndome, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Avergonzado, diciéndole a Dios, perdóname. De veras, a veces estoy harto de decir, Dios, otra vez. A veces le he dicho al lado, le digo a ellos, miren, ya no, a veces pienso ya no decirles perdón. Porque han de decir, ya, tú y tus perdones, tú y tus discúlpenme, tú y tus... Pero si no se los digo, tal vez estaría siendo soberbio. Porque Dios dice en su palabra que vayamos y ¿qué? Confesemos nuestras ofensas. Te ofendí. Híjole, perdóname porque muchas veces te eché la culpa o te regañé porque no quedaron bien las cosas. Y con dolor lo dice uno. Porque dice uno, ¿cómo puede ser uno tan ciego? Gedeón quería un milagro. ¿Dónde está Dios? Tienes enfrente al ángel y te está diciendo, está el Señor contigo y está enfrente. ¿Y qué hace a Gedeón? Quejándose y en lo suyo, ¿no? ¿Cuántas veces has hecho eso? Hemos hecho eso. Pero este es el día. Otra vez es un buen día para decirle, Señor, ahí está el trigo. Ahí está todo, Dios. Tú y yo. Tú y yo, Señor. Te está esperando. Así como veía a Gedeón, te está viendo. Y está viendo tu corazón. Y no, como no le haces caso, te envía su palabra. ¡Hey!
¡Ey! ¡Ey! Guerrero valiente. No le dijo, oye, hazme caso. No le dio un golpe, no le dio un... no, iba a usar una palabra, pero le habló bien, ¿sí o no? O sea, ¡hey, muchacho! Fuerte, valiente. Así como, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así te habla el Señor. Así te habla hoy. Regresa. Pero quita ese altar. Ya, mira, ve cómo te trae. Espiritualmente, si te pudieras ver, a lo mejor verías cómo traes úlceras en las rodillas. A lo mejor verías cómo tu corazón ya está así, todo cuarteado, que dices, una cuarteadura más y se rompe. Así te tiene el ídolo. Si vieras a lo mejor tu cerebro todo descompuesto. ¿Se acuerdan que les he puesto una figura de una cara aguzanada por el pecado? Tu cuerpo aguzanado, podrida tu alma, apestando, ¿no? Sacando suciedad por ese ídolo. Y el Señor dice, quítalo ya. Ya, hijo, ya. Ya entiende. Ya es tiempo. Te quiero usar, ya. Piensa que eso te lo dice hoy Dios a ti. Vamos a orar. Padre Celestial,